¿Quién no ha estado enfermo? Creo que todos nosotros en alguna vez de nuestra vida hemos estado enfermos. Un dolor de cabeza, una alta presión, una diabetes, una cuestión de las emociones, una cuestión seria, crítica. O cada uno de nosotros hemos visto personas que han padecido de enfermedades. Bueno, el día de hoy estaremos hablando de este tema de la enfermedad. Su servidor Rolando Aguirre estará entrevistando a dos personas que son profesionales en esto de la salud mental y la salud física. Si tú tienes preguntas acerca del origen de la enfermedad, por qué nos enfermamos y algunos principios prácticos que nosotros podemos compartir contigo en esta oportunidad, no te apartes de tu pantalla porque el día de hoy en Descifrando Enigmas estaremos tratando este tema de la enfermedad. Gracias por regresar con nosotros y el día de hoy para iniciar tenemos en nuestro estudio de grabación a dos profesionales en el área de la salud. A nuestro hermano el doctor Juan Manuel Vergara, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Nuevamente ya es conocido, ya ha estado con nosotros y también la psicóloga Ana Almanza. Gracias. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, de hecho creo que todos hemos estado enfermos. Creo que muchas veces hemos padecido de enfermedades o hemos tenido personas alrededor de nosotros que han estado enfermas. Pero, ¿cómo definir la enfermedad? Porque hay muchas cosas que van en relación con esto de la enfermedad, doctor. Me gustaría primero definir lo que es la salud para Claro. de ahí partir, Por supuesto. y definir lo que es la enfermedad. Pudiéramos decir que la salud es un estado de completo bienestar, tanto en el área física, o sea, en nuestro cuerpo, en nuestros órganos, en nuestros sistemas, en nuestros aparatos. También un bienestar en nuestra mente, se refiere a nuestras emociones, a nuestra voluntad, y yo agregaría lo espiritual. Agregaría esta parte de nuestro cuerpo, que es lo espiritual, y por último, cómo nos relacionamos con la gente, cuál es nuestro entorno, cómo nos comportamos ante esta situación. Entonces, la enfermedad, para fines prácticos, pudiéramos decir que es la ausencia de salud, pero es cualquier alteración, ya sea leve o grave o severa, del funcionamiento de un organismo, y en nuestro caso, bueno, pues de una persona. Me llama la atención que usted menciona que es una alteración en cualquier área de la salud. Menciona lo físico, lo emocional y lo espiritual. Lo tiene usted allí. ¿Cómo podríamos definir una enfermedad psicológica o emocional, Ana? Bueno, pues muy cercano a lo que dice el doctor, precisamente es esa homeostasis que fuera en desequilibrio, ¿verdad? Fuera de balance, esa armonía que se debería estar produciendo en esta área interna, en esta área psíquica, que tendría que estar en esa armonía de pensamientos, de emociones, de esta área social o interacción con el otro. Entonces se pierde, hay una falta de homeostasis en eso, empieza una persona en desequilibrio, fuera de control, ¿verdad? Y pues ahí quizás podemos mencionar que hay una enfermedad o que hay un trastorno, que hay una falta de control de esa voluntad que mencionaba también el doctor, ¿no? Las enfermedades físicas muchas veces son quizá fáciles de diagnosticar, hay algunos rubros que se usan para ello, algunos exámenes, pero a veces es muy complicado definir y puntualizar aquellas enfermedades emocionales, aunque hay unos rubros también para eso, ¿no? Porque muchas personas dicen, bueno, me duele la cabeza, tengo una gripe, tengo alta presión, padezco de esto o aquello, pero parece ser que en el área emocional es un poco más complejo. ¿Cuál ha sido su experiencia? De alguna manera esta área ha sido cuestionada porque no es fácil medirle, ¿verdad? Aunque ya se ha acercado a que ya haya un diagnóstico durante bastante tiempo, se ha trabajado sobre eso, queriendo dar un nombre a las emociones distorsionadas, al pensamiento distorsionado, a la conducta distorsionada. Entonces se le da un nombre, más sin embargo hay cosas que cuestionar acerca de cómo se puede medir esta parte, ¿no? Esta parte emocional. Bueno, y creo que va en relación con esto de la definición
muy de la mano lo que es la parte espiritual. Yo podría quizás proporcionar una definición. Para nosotros como creyentes, creemos que la parte de enfermedad que tenemos se llama pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, el querer hacer el bien y no el hacerlo, el ser desobedientes, el tener una vida sin una relación con Dios. De hecho, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, verso 1, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, la enfermedad espiritual es una separación de Dios, es no tener una espiritualidad, eso es una enfermedad espiritual. Entonces, cuando nosotros estamos en un área donde estamos enfermos físicamente, emocionalmente o espiritualmente, regresando a esa definición de la salud, quiere decir que si yo estoy enfermo físicamente, también emocionalmente me afecta y también espiritualmente me puede afectar. ¿Qué piensa usted de eso, doctor? Sí, realmente es una situación bien importante y a veces el término de enfermedad se vuelve muy compleja, porque no todos percibimos la enfermedad de la misma manera, de la misma forma. Independientemente a la situación económica que esté pasando esa persona, percibe de diferente manera la enfermedad. Pudiera yo mencionar de que a veces hemos escuchado de que dice, ¿ves cómo se descuida esa persona de su enfermedad? Porque no percibe correctamente su problema, su enfermedad. Y como origen pudiera ser su autoestima, su personalidad, su carácter, su temperamento, que hace que vea de diferente manera a otra persona su enfermedad. ¿Y cuáles podrían ser algunas de las causas por las cuales las personas pueden estar enfermas emocionalmente, Ana? Emocionalmente, bueno, podemos decir de entrada, y si bien puede haber otras alternativas, pero empezamos con ese desequilibrio endógeno o factores endógenos o factores exógenos. Los endógenos es que, bueno, alguna situación demasiado fuera del alcance del individuo, ha habido un desequilibrio bioquímico, un desequilibrio de neurotransmisores, podríamos decirlo, en esa parte del cerebro que maneja nuestras emociones, parte de nuestras emociones. Entonces, ese puede ser un factor, un desequilibrio. Más, sin embargo, yo soy de las que creo que parte de los factores endógenos tienen que ver con esos factores exógenos que han sido tan intolerantes, tan frustrantes, tan demandantes, que los recursos internos que tiene la persona han sido pues débiles, pocos, que es intolerante, y esto quizás también viene a ser un factor, provocando un factor endógeno, ¿no? Un desequilibrio bioquímico. De hecho, hay factores intrínsecos, ¿no? Y externos. ¿Cuáles podrían ser algunos de ellos? Como su nombre lo indica, es interno, por ejemplo, un tumor, algún cáncer que aparece en el organismo, aunque casi todo va ligado a lo externo. Si hay un factor de agresión, una persona que fuma, pues va a tener el riesgo, va a tener un cáncer pulmonar o de laringe. Aquel que ingiere bebidas alcohólicas, pues tiene el riesgo de tener un cáncer hepático o de páncreas. Entonces, la mayoría de los factores internos son ocasionados por factores externos, o sea, agresiones que vienen del medio o que nosotros mismos llevamos a nuestro cuerpo, independientemente a accidentes, independientemente a la picadura de un insecto ponzoñoso, una serpiente, un alacrán, que nos ocasiona a veces problemas serios por problemas de alergia, de hipersensibilidad a eso, ¿verdad? No todos reaccionamos de la misma manera a un piquete de una abeja, a una avispa, ¿verdad? Entonces, esos serían los factores tanto internos como externos. Vamos a tomar una pausa comercial y después, al regresar, seguiremos hablando un poco de estos factores, los causantes y algunas de las características que nosotros podemos denotar en las personas que están enfermas, pero también cómo lidiar con la enfermedad. No te apartes de tu pantalla después de una pausa comercial en esta emisión especial sobre la enfermedad. Cero intereses a 24 meses. Sí, escuchó usted bien. Hasmar Performance le ofrece cero intereses a 24 meses
en todo su inventario de vehículos, carros, pickups, SUVs, lo que usted necesite. Visítenos en cualquiera de nuestras 2 direcciones. Y recuerda, nosotros financiamos 24 meses sin intereses. Te esperamos. Be First Hospice Team, compañía con un serio compromiso de brindar cuidado compasivo para el enfermo y su familia en la etapa más difícil de su vida, con un equipo de entrenados profesionales enfocados en el bienestar físico, emocional y espiritual, y proveyendo los servicios clínicos necesarios en su propio hogar, en nursing homes o en el hospital. Usted puede contactarlos al 1877-289-1126. Gracias por regresar con nosotros después de esta pausa comercial y estamos hablando de este tema tan importante de la enfermedad. Hemos definido un poco lo de la enfermedad y comenzamos a desglosar un poco acerca de las causas. Se habló un poco de lo que era lo interno, lo externo. ¿Cuáles son algunas de las cosas externas que pueden afectar a la persona que puede llegar a estar enferma emocionalmente o psicológicamente hablando? En el área de psicología se dice que el niño viene en este tiempo para poder lidiar con esas primeras figuras de autoridad, ¿no? Que el niño viene para absorber toda esa información, toda esa interacción, ya sea afectiva, social, que ahí empieza este mundo hacia extenderse más. Y ahí es donde empieza con es una de las causantes primordiales o digamos que importantísimas poder saber qué pasa con estas primeras relaciones objetales que les llamamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con mamá? ¿Qué pasa con papá? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo introyecta esa figura de autoridad? ¿Cómo se identifica con esas primeras figuras? Y ahí empezamos a tener esas carencias que poco a poco se van acumulando a otras si no se dan cuenta a temprana edad. Hay alternativas, ¿no? Pero si no hay esa conciencia de enfermedad que mencionaba y que se está produciendo algo que pudiera incrementarse, acumularse y al final detonar. Y eso yo creo que incluye mucho lo de la identidad, ¿no? La identidad de la persona cuando va creciendo. Las experiencias que ha tenido, psicológicamente cómo quedó marcado por alguna experiencia traumática de la infancia, algunos abusos, cosas así, quizás. Y sin duda vamos a volver a esas 2 primeras figuras. Y hay quien dice, bueno, no está mamá, no está papá en esa interacción. Y también, desafortunadamente, podemos encontrar esas carencias por la ausencia de interacción con esas figuras primordiales, ¿no? Pero también pueden encontrar modelos en otras partes, ¿no? Fuera del núcleo familiar. Exacto. Entonces, que pudiera ayudarles a sostenerse, a vivir una vida más armoniosa y más sana. Eso es lo externo, ¿no? Porque muchas personas desarrollan comportamientos compulsivos, muchas personas son muy retraídas, muchas personas son ansiosas, extrovertidas. Hablamos en lo personal, me gusta el tema del temperamento que él mencionaba, entonces el que el chico pueda o la persona pueda encontrar esa forma de cómo se relaciona naturalmente es poderle ayudar a sobresalir. Quizás más adelante vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cuáles son, hablábamos un poco desde el lado físico de esas causas, cuáles pueden ser? Por ejemplo, lo de los tumores. Los tumores, enfermedades que de alguna manera hay cierta tendencia hereditaria, por ejemplo, como la diabetes, la hipertensión, donde es ajeno a ciertas situaciones externas, sino ya la carga genética que trae esa persona, pues va a determinar en algún tiempo que esa persona va a ser diabética. ¿Usted está de acuerdo con eso de la predisposición genética? Sí, realmente hay enfermedades que tienen mucha carga genética, mucha predisposición genética, y que si esa persona, por ejemplo un diabético, va a ser diabético a los 50 años, pero por sus hábitos alimenticios, ingesta de alcohol, que tuvo una pancreatitis, casi seguro que esa persona va a adelantar la presencia de esa enfermedad en su cuerpo. ¿Es probado científicamente? Sí, científicamente está probado que una persona que ingirió alcohol y la curada de la parranda y que al otro día presenta un cuadro de pancreatitis,
ese problema de salud o de alteración de su páncreas le va a ocasionar que esa diabetes, si la iba a presentar unos años después, se adelanta. Entonces lo interno, lo externo es fundamental en aquello de las causas, pero también podemos clasificar las enfermedades. Hay quizás algunas categorías generales en aquello de las enfermedades. En el lado espiritual sabemos que nacemos con una descendencia pecaminosa, dice la palabra que todos estamos separados de Dios. Entonces en el lado espiritual nacemos muertos, espiritualmente hablando, y no hay ninguna manera de que tengamos una salud espiritual si no conocemos a Cristo, si no tenemos una vida espiritual. Entonces, ¿cuál sería la única causa? El no tener una relación con Dios y el no tener una vida espiritual. Pero en el lado físico, porque todo eso va de la mano, somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, y en el lado físico, ¿hay algunas categorías generales, doctor? Sí, pudiéramos hablar de enfermedades agudas, o sea, que se presentan y tienen un tiempo corto de presencia. ¿Cómo? Enfermedades, pudiéramos hablar de un mes, una enfermedad aguda, ¿verdad? Un proceso respiratorio que a veces no va más allá de 2 semanas. Una gripe, algo así. Exacto, o un problema intestinal. Y también serían las enfermedades crónicas que rebasan ese mes de presencia, ¿verdad? Que se hace crónica la enfermedad o por su misma naturaleza es una enfermedad que lleva a más allá de 30 días, ¿verdad? Entonces tenemos las agudas y las crónicas. Y las crónicas. Ahora, sí. del lado emocional y psicológico, ¿tenemos algunas categorías generales? Sí, y antes me gustaría mencionar algo que estaban mencionando. Somos un ser tripartita, somos un ser que es espíritu, alma y cuerpo. Y cuando decimos que este chiquito que llega para absorber la información de las 2 primeras figuras, también trae esa carencia que de lo que habla espiritualmente, de que ya trae en sí este desobedecer, de hacer lo malo. Porque a veces usted se va a dar cuenta que ve a su chiquito de 1 año, 2 años haciendo algo y dice, ¿quién fue? Y dice, o se esconde, o estas cosas suceden y uno dice, bueno, ¿quién le enseñó? ¿Quién le dijo? ¿No? Ahí es muy de cierto esta parte de maldad, esta parte de enfermedad de la que hablaban, ¿no? Algo tenemos que estar, es una persona que ya viene con un virus en el área espiritual, ¿no? Y se trasciende el área emocional, entonces se va unando con estas figuras importantes. Y bueno, hablamos en tiempos anteriores, se hablaba que había 3 clasificaciones, de ahí mucho más otras enfermedades, podríamos decir que todavía hay algunos que manejan, o se maneja todo el concepto de neurosis, psicosis y perversiones, ¿no? Esas son algunas de las clasificaciones, de ahí se da una gama de enfermedades. Ahora pueden ser denominadas o se detonan muchos otros trastornos que ya están clasificados y que también es muy doloroso cómo es que estas enfermedades que llaman mentales están reproduciendo, ¿no? Desde antes se podían hablar de enfermedades o clasificación de ellas en un manual que tenía un mínimo, unas, no sé, 100, 200 hojas que podía leer y podía tener alcance. Ahora es un manual que ha adquirido una dimensión de casi 1050 hojas, donde se tratan más de 300 enfermedades, casi 300 trastornos, y se dice que viene otro tipo, este manual, o un nuevo manual, donde se van a añadir nuevas enfermedades mentales. Entonces, vemos la enfermedad espiritual y vemos cómo va trastornando el área psicológica, y obviamente vamos con el área física, y resulta que esperamos un mundo más trastornado o más alarmante, donde tenemos que conocer de dónde venimos, qué es lo que vamos a hacer. Wow, interesante, ¿no? Esas clasificaciones y cómo va escalando. Al regresar de una pausa comercial, vamos a hablar de cómo lidiar con la enfermedad, algo práctico. Si estás enfermo, ¿qué haces? Así que no te apartes de tu pantalla en esta oportunidad hablando de la enfermedad. Cuando la experiencia cuenta, la oficina legal de Aurelio Lío Lara está a su servicio, a la familia, a los negocios, de bienes raíces y de accidentes y lesiones. En Servicios de Inmigración ofrecemos
representación, ciudadanía, visas familiares, visas de inversión y perdones legales. En Servicios Testamentario ofrecemos testamentos, fideicomiso y validación de testamentos. Y recuerden, 25 años nos respaldan. Son sus primeras sonrisas, sus primeros pasos, el evento que has soñado toda tu vida, el momento que cambió el resto de tu historia. Digitize, fotografía y video profesional. Tus memorias, nuestra prioridad. El conveniente servicio de Kireis Mobile Grooming le ayuda a ahorrar tiempo, ya que llevamos hasta la puerta de su hogar la estética para su mascota. Kireis Mobile Grooming brinda el 100% de atención de nuestros experimentados estilistas y evita el contacto con otras mascotas y posibles contagios de enfermedades. Haz tu cita hoy. Gracias por regresar con nosotros. Estamos hablando de la enfermedad y queremos quizá darle a la teleaudiencia algunas herramientas prácticas. Si alguien le pregunta, doctor, estoy enfermo, ¿qué debo hacer? ¿Cuál sería su respuesta? Pues atenderse, aceptar la enfermedad. A veces nos cuesta trabajo aceptar la enfermedad, sobre todo cuando son enfermedades con cierta carga genética. Si nuestra abuela fue diabética, nuestra madre fue diabética, pues tenemos cierta carga genética. Hay que estarse checando, sí, revisando. Y volvemos a lo que en algunos otros temas hemos tratado, la prevención. Nos sale más barato y que a veces nos cuesta mucho trabajo recurrir a la prevención. Eso nos va a evitar muchas situaciones más costosas y que nos lleven a complicaciones más serias. Pero yo creo que lo más importante es aceptar la enfermedad, atenderse y pues darle para adelante, ¿verdad? En ese problema, no atender las indicaciones del médico, porque a veces le hacemos caso a la vecina, a la comadrita, etcétera. A todo el mundo menos al profesional. Sí. Entonces, aceptar que se está enfermo, buscar ayuda profesional, seguir las instrucciones médicas, ¿no? Y dejar que esa medicina ayude, ¿verdad? De que el transcurso del tiempo de ese tratamiento dé su efecto. Así es. Muchas gracias. Si una persona está enferma psicológicamente o piensa estarlo, ¿qué puede hacer? Pues yo muy cercano a lo que dice el doctor es precisamente aceptar, concientizar que algo está mal, algo está en desarmonía, algo está en conflicto conmigo mismo y con el otro. Entonces, buscar ayuda, aceptar el apoyo de la familia, aceptar el apoyo de los amados, ¿no? Porque son nuestros amados son los que más nos dicen y son más recurrentes, ¿no? En decirnos, aceptar esa ayuda, aceptar la ayuda de una persona profesional en el área y dejarse guiar. Yo también creo en la prevención y, ¿por qué no? La prevención implica poder conocer cómo está diseñada, cómo se compone, cuáles son las emociones más alarmantes en ellos, por qué hay un pensamiento tan recurrente o tendiente tener un tiempo de hacia reflexión, meditación, tener un tiempo de cuidado físico, emocional, es muy pertinente. Definitivamente. Hemos visto algunas características, algunas causantes y algunos principios fundamentales en este tema de la enfermedad. Cada uno de nosotros hemos padecido de alguna enfermedad en la vida, pero también en esta instancia queremos invitarte, si en particular estás enfermo, a que hagas algo. Lo primero es, busca ayuda. No hay enfermedad que no pueda ser tratada. Hay enfermedades que son muy difíciles de ser tratadas, pero hay ninguna que no pueda ser tratada. Hay profesionales que se han dedicado en esto de la salud física, emocional y también espiritual. Así que si estás enfermo, busca ayuda, quizá de un doctor, de un psiquiatra, un psicólogo o una persona terapeuta que te pueda ayudar con aquello de las emociones. Déjame hablarte del área espiritual.
La palabra de Dios en Juan 11:40 dice, ¿acaso no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Si estás enfermo, la palabra de Dios tiene una promesa muy grande de que Él puede hacer de lo imposible lo posible. Si tú estás enfermo, podemos creer y clamar a Dios para que Dios obre en tu enfermedad. Bien sea cualquier índole de enfermedad, Dios la puede tratar porque Él la conoce a cabalidad. Él conoce tu cuerpo, Él conoce tu mente y Él conoce tu corazón. Dios quiere tratar con tu vida de una manera integral y Él quiere que tengas una vida saludable, una vida con paz, con bienestar, porque así son los propósitos de Dios. La palabra de Dios dice que los propósitos de Dios no son para afectarnos, sino para darnos el bienestar, para estar bien. Así que te invito para que busques a Dios, para que ores a Dios, le clames a Él de todo tu corazón, porque la palabra dice que el que toca se le abre y el que busca halla la benevolencia y el favor del Señor. Así que por favor, clama a Dios y Él responderá a tu clamor. ¿Ok? Bueno, contáctanos a nuestra página de internet www.calvarymcallen.org o también escríbenos a nuestro correo electrónico descifrandoenigmas@gmail.com. Queremos saber acerca de tus comentarios de estos temas tan especiales que estamos compartiendo con todos sus temas. Les amamos en el amor del Señor y hasta la próxima, su servidor Rolando Aguirre. Dios te bendiga y muchas gracias.